Cuando pensamos en derechos humanos, ¿qué se nos viene a la mente? A lo mejor una lista de reglas, pero la verdad es que es mucho más que eso. No es algo estático o grabado en piedra, es, más bien, la historia viva de una idea poderosísima que ha ido creciendo, evolucionando, para enfrentar los grandes retos de cada momento. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo pasamos de defender unas cuantas libertades básicas a debatir si un robot o un río tienen derechos? Bueno, justo eso es lo que vamos a explorar. Vamos a ver cómo ese círculo de lo que merece tener derechos se ha ido haciendo más y más grande con el tiempo. Es lo que se conoce como las generaciones de derechos humanos. Ok, vamos a meternos de lleno. ¿De dónde sale esta idea de generaciones? Pues no es tan antigua como parece. Fue un jurista, Karl Vassack, quien en 1979 propuso este marco y tuvo una idea genial. Vinculó las tres primeras generaciones con el famoso lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Ahí está la clave. Y es importante entender esto. Hablar de generaciones no es como hablar de versiones de un teléfono, donde la nueva reemplaza a la vieja. Para nada. Es más bien como capas que se van sumando. Cada generación responde a los desafíos de su época y añade una nueva dimensión de protección a la dignidad humana. Empecemos por el principio, entonces. Las dos primeras generaciones, estas son, digamos, los cimientos de todo el edificio de los derechos humanos individuales. Aquí es donde arranca todo. Aquí se ve clarísimo un contraste fundamental. Por un lado, la primera generación, la de la libertad. Estos son los derechos que le dicen al Estado: oye, no te metas. Libertad de expresión, derecho al voto, el Estado debe abstenerse. Por eso se les llama a veces derechos negativos. Pero luego, con la segunda generación, la de la igualdad, la cosa cambia por completo. Estos derechos, que nacen de las luchas sociales, le exigen al Estado que haga algo, que actúe, que garantice educación, salud. Son derechos positivos porque piden acción. Y claro, estas ideas no se quedaron en el aire. Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dijo nunca más y se puso manos a la obra. Primero vino el Gran Manifiesto, la Declaración Universal de 1948. Pero la fuerza legal, esto hay que cumplirlo sí o sí, llegó en 1966, con dos pactos internacionales. Uno para los derechos civiles y políticos y otro para los económicos, sociales y culturales. Así se blindaron la libertad y la igualdad. Bien, ya tenemos los cimientos, pero a partir de mediados del siglo XX la conversación empieza a cambiar. El foco se mueve, ya no es solo sobre el individuo contra el Estado. Ahora se empieza a hablar de los derechos de los pueblos enteros, de las comunidades. Entramos en la era de la fraternidad, la tercera generación. ¿Y por qué este cambio? Pues porque el mundo enfrentaba nuevos retos enormes: la descolonización, la conciencia de que el medio ambiente estaba en peligro. Se entendió algo clave: de poco sirven los derechos individuales si un pueblo no es libre, si no hay paz o si no hay un planeta sano donde vivir. Estos son problemas que nadie puede solucionar por sí solo. Se necesita la solidaridad de todos. Aquí hay algunos ejemplos: el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano. Son derechos de una escala completamente diferente. Documentos como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos fueron vanguardistas al ponerlos por escrito. El protagonista aquí ya no es yo, sino nosotros, un pueblo, una comunidad o incluso la humanidad entera. Y si hasta ahora les pareció interesante, prepárense, porque aquí es donde la historia se pone, casi de ciencia ficción. Las generaciones más nuevas nos lanzan preguntas que desafían todo lo que dábamos por sentado. Nos obligan a preguntarnos ¿quién o qué puede tener derechos? Primera parada en esta nueva frontera, la naturaleza. La pregunta es radical y rompe con siglos de pensamiento centrado en el ser humano. ¿Y si no somos los únicos con derechos en este planeta? La cuarta generación plantea eso justamente: reconocerle derechos a un río, a un bosque, no porque nos sirvan, sino porque tienen un valor en sí mismos. De la naturaleza pasamos a nuestras propias creaciones, la inteligencia artificial. Ya no hablamos de simples herramientas, hablamos de sistemas que aprenden, que toman decisiones. Y esto nos mete de lleno en un debate que hace unos años era impensable:
Una inteligencia artificial muy avanzada debería tener algún tipo de estatus legal. Y por si fuera poco, la sexta generación nos mira directamente a nosotros, a nuestra propia biología. La tecnología ya nos permite pensar en mejorarnos. Esto abre una caja de Pandora de preguntas. ¿Qué nuevos derechos necesitamos para que esto no cree nuevas desigualdades? ¿Cómo protegemos la esencia misma de lo que significa ser humano? Y ojo que esto no es solo un ejercicio teórico. Ya está pasando. En Ecuador, su constitución de 2008 le da derechos a la Pachamama, a la naturaleza. Esto significa que un río puede ser defendido en un tribunal. Mientras tanto, en Europa ya se discute seriamente sobre la personalidad electrónica para los robots más avanzados. Y Chile, en un paso pionero, incluyó en su constitución los neuroderechos, una protección para que nadie pueda leer o manipular nuestros pensamientos con nueva tecnología. El futuro se está escribiendo ahora mismo. Ahora bien, es justo decir que esta forma de ver los derechos en generaciones no está libre de críticas. Es una idea útil para entender la historia, sí, pero también ha generado bastante debate. ¿Cuál es el problema principal? Que al ponerlos en orden, 1, 2, 3, puede parecer que hay una jerarquía, como si los de la primera generación, los civiles y políticos, fueran más fundamentales que los sociales o colectivos. Y de hecho, esta idea se usó como arma política durante la Guerra Fría. Cada bloque defendía sus derechos y criticaba al otro. Pero a esa crítica se le dio una respuesta muy contundente en 1993, en Viena. Las Naciones Unidas lo dejaron clarísimo. Todos los derechos humanos son un paquete. Son universales, indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede elegir. De poco sirve la libertad de votar si la gente se muere de hambre. Un derecho depende del otro. Están todos conectados. Aún con sus problemas, la idea de las generaciones tiene un valor innegable. Mantiene la conversación viva, nos obliga a no quedarnos quietos, a pensar constantemente cómo nuestros principios de siempre se aplican a los desafíos de hoy, el cambio climático, la inteligencia artificial, la biotecnología. Nos mantiene alerta. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué es lo que hemos visto? Es la historia de un círculo de empatía que no para de crecer. Un viaje increíble que empezó protegiendo a la persona del Estado, luego se expandió para proteger a grupos y pueblos enteros, y ahora nos preguntamos por nuestra responsabilidad con el planeta y con lo que está por venir. Y con esto nos quedamos. La tecnología está empezando a borrar las líneas de lo que significa ser humano. El gran desafío entonces es, ¿cómo hacemos para que nuestra idea de los derechos evolucione a la par? ¿Cómo la adaptamos para que siga protegiendo aquello que es lo más fundamental, lo más esencial, nuestra dignidad? Esa es la pregunta para el futuro.